La periodista Laura Terenzano, que tiene la generosidad de atendernos a esta hora de la mañana. Laura, ¿cómo te va? Buen día. Sergio desde Paraná te saluda. Hola Sergio, ¿cómo estás vos? Un abrazo grande desde Concordia para vos y toda tu audiencia. ¿Cómo estás? Bien, acá estamos, tratando de entender qué es lo que pasó ayer en Concordia. Sí, yo te escuchaba antes de la tanda que decías, bueno, vamos a hablar con Laura para que nos explique, nos ayude a entender. La verdad que no tengo idea, Sergio. Estoy igual que la mayoría tratando de entender. Mira, para que me creas, te muestro, estoy con la calculadora, no sé si se Sí, ve ahí por el reflejo, sumando votos, sacando cuentas, porque realmente esta elección es un verdadero desafío, sobre todo para periodistas como yo que con el tema números hacemos agua, cuando hay sí. que sacar cálculos, estadísticas, porque vos tenés los candidatos más votados en términos individuales, pero tenés las alianzas que ganan, entonces, ¿cómo proyectás para octubre? En Concordia, realmente, como hace muchos años, tuvimos una elección en este sentido bastante dispar, ¿no? Porque hay candidaturas individuales de una fuerza política, Sí. pero que no fueron el triunfo a nivel departamental. Por ejemplo, estaba chequeando que Adán Bal fue el más votado en la ciudad de Concordia, Ujú. no así en el departamento, lo que hace que el departamento de Concordia quede pintado de amarillo, porque la alianza Juntos por el Cambio entre Galimberti y Frigerio se queda con la totalidad de los votos. Fue Frigerio el gran ganador de la jornada, pero hasta ahí, porque Val, al tener todo en términos individuales, haber sido más votado que Frigerio, bueno, ¿dónde van a ir los votos de Galimberti? Es decir, todas esas proyecciones que en otras épocas, jornadas históricas, electorales, el peronismo ni se planteaba Mm. todo esto, ¿no? Ganaba y ganaba. Sí, ahí Ganaba la estamos, ciudad y ahí ganaba el estamos, departamento. sí, ahí estamos viendo el mapa, ¿no? Cómo quedó. Toda la costa del Exacto, Uruguay pintada de amarillo y por escándalo Gualeguaychú, por ejemplo. Bueno, recién exacto. hablábamos con Emanuel Gainza, el candidato más votado de la ciudad de Paraná, que también es de Juntos por el Cambio, y en Paraná obtuvieron 904 votos más los candidatos a intendentes que los candidatos del Frente Más por Entre Ríos. Algo que sucedió también en Concordia, Laura. Bueno, hay todavía algunos números que repasar, ¿no? Lo cierto es que la interna peronista en Concordia logró el cometido que tuvo el gobernador y el propio Ujú. candidato, el gobernador Bordet y el propio candidato único Val, de arrastrar, ¿no? De traccionar. Estuvo muy municipalizada la elección en el caso del peronismo, Sí, y esto era lo que se buscaba. Por eso digo que creo que están contentos Bordet y Val en este sentido, porque lograron, con el foco puesto en la interna peronista, traccionar votos, movilizar el peronismo que estaba como bastante más tranquilo. Fue realmente, y lo saben y lo decías antes de la tanda, una interna para el infarto, porque sí. recién a las 3:30 de la mañana se conoció la totalidad de las mesas del escrutinio provisorio y le dio la victoria, pero por apenas 85 votos, a Ángel Giano. Y Sí. como vos también anticipabas, Armando Gay y Enrique Cresto no reconocieron todavía la derrota. Dicen que van a esperar al resultado definitivo, que calculo que será el miércoles, habitualmente es 48 horas después del provisorio. Pero lo cierto es que hubo, digamos, un cimbronazo al interior del peronismo porque claramente el candidato oficialista, el candidato del aparato, el candidato del actual intendente, el candidato de la actual conducción, perdió. Sí, claro. Y aún si se Quien fue fuese a dar, viceintendente en la gestión anterior de Cresto también, ¿no? claro, Armando Gay fue el primer compañero de fórmula Ujú. de Enrique Cresto, que luego después se fue para la candidatura a senador, fue senador estos 4 años y ahora volvió. La verdad es que Armando Gay no tenía ninguna chance en Concordia si no contaba con el aparato de Cresto en Sí, la claro. ciudad. Por Ujú. eso, en realidad, lo que más se dirimía, más allá de la candidatura, era el liderazgo del peronismo departamental de Concordia, ¿no? Ujú. Y ese liderazgo me parece que quedó en cuestionamiento, más allá de si por alguna razón el definitivo dice que el que ganó es Gay. Ujú. Claramente esta elección tan ajustada con un candidato tan diferente a Gay pone en evidencia que el liderazgo de Cresto en el peronismo está al menos cuestionado, Sí. ¿no? Eso es algo que ya se venía viendo en las elecciones del 2021, pero que, bueno, no eran, digamos, un termómetro tan claro porque era otro tipo de elecciones, pandemia, legislativas, y ya sabemos toda la Sí. historia. Hay dos aspectos que me gustaría analizar con vos, Laura. El primero es
el liderazgo de Cresto, si no fue el propio Cresto que se autoinfligió, digamos, algún tipo de problemática, ¿no? Porque, a ver, Cresto fue intendente, renunció a la intendencia para irse a Lenosa, dejó la ciudad de Concordia, se fue como funcionario nacional, se presentó como candidato a diputado nacional, no asumió como candidato a diputado nacional, volvió a ser funcionario nacional y ahora volvió a Concordia. Es como que me queda la sensación a la distancia que es un pase de facturas también a un comportamiento tan ambiguo desde el punto de vista de la responsabilidad política, ¿no? Esa es una cosa. Y lo otro, que me gustaría que me respondas, si podés, dada tu cercanía con la ciudad, obviamente estás en Concordia, si interpretás que Ángel Giano hizo más de aquel peronismo que solía hacer, por ejemplo, Jorge Busti, el de los barrios, recorrer, estar cerca de la gente. Digo, porque esa es la sensación que a mí también a la distancia me quedó, ¿no? Como que Giano hizo algo más de bustismo y Cresto hizo algo más de crestismo. Bueno, con respecto al primer punto, Sergio, coincido, claramente el propio Enrique lo ha reconocido, el haber seguido le trajo su costo político, que fue justamente el volver 2 años después y haberse enterado de que su dominio territorial ya no era tal. Claro. Nunca sabremos qué hubiese sucedido si él gobernaba igual esos 2 años acá, ¿no? Él le echa la culpa a su viceintendente, a Alfredo Francolini, con quien está enemistado políticamente, porque dice que le descuidó las espaldas. Cierto es que Francolini hizo una buena gestión al frente de esos 2 años de la intendencia, de esa intendencia provisoria, le tocó lo peor. Administró la pandemia. Claro, fue la pandemia y fue reconocida la gestión de Francolini al frente de Concordia durante la pandemia. Por supuesto, durante 2 años en donde lo único que se hablaba era del operativo de vacunación, la cantidad de casos, cómo se desplegaba el operativo de salud. Y en ese sentido a Francolini le fue muy bien. No sabemos si eso le molestó a Cresto y por eso terminó siendo, digamos, un enemigo político de Francolini. Pero lo cierto es que los movimientos especulativos de Cresto efectivamente le generaron esta derrota o este rechazo, al menos no una victoria contundente en las urnas, ¿no? Este oscilar todo el tiempo entre ser candidato a algo que después finalmente no termina siendo, no termina asumiendo. Sí. Creo que la gente se dio cuenta de eso y le castigó, digamos, ese comportamiento político. Más allá después de lo que podamos decir de cómo está la ciudad, después de 8 años de gobierno de Enrique Cresto, con los dos en el medio de Alfredo Francolini. Y con respecto al estilo de campaña, mira, yo creo que los tres principales precandidatos, esto es Giano, Gay y Francolini, hicieron política de barrio, volvieron un poco a los orígenes del peronismo en los barrios, todos caminaron prácticamente todos los barrios, todos los días había una caminata diferente y vos veías a un grupo de Gay, a un grupo de Giano, un grupo del propio Francolini recorriendo los barrios. Así que yo no me animaría, al menos no hoy, Sergio, a decir que esa estrategia le dio el triunfo a Giano. Tengo casi nada de horas de sueño, así que tampoco me pides demasiado. Sí. Estamos todos igual. Pero sí, me parece que pasa por otro lado. Me parece que pasa asociado directamente por esto que marcabas primero, ¿no? Es más un pedido de cambio cultural al interior del peronismo que la campaña en sí misma, ¿no? Me parece que pasa por ahí. Sí, te queda entonces una sensación similar a la que en algún momento me quedaba a mí, digamos, que era la primera vez que la herramienta PASO iba a ser utilizada de manera correcta por el peronismo. Absolutamente. Fueron 6 precandidatos, imagínate vos, como en otras ciudades también, 6 precandidatos y la interna y todos pudieron pegar con el gobernador. Todos pudieron, hubo uno que no quiso. Hubo uno que no quiso, por decisión propia, que fue Eduardo Azueta, que quedó en 4º lugar, atrás de Francolini. Eduardo Azueta no quiso pegar con Val, pero insisto, fue una decisión propia de Azueta. Val habilitó el pegado a todos por igual, lo necesitaba. Además, sí, claro, justamente necesitaba ese pegado. Pero me parece que definitivamente
por primera vez el peronismo arregló sus diferencias con una interna y con el voto de la gente, y la gente habló, insisto, en este sentido, pensando más en el tipo de liderazgo partidario que en una candidatura a intendente en general. Porque bueno, ahora se viene la general de octubre y Giano se va a enfrentar al candidato más votado, que aquí en Concordia también fue el candidato de la interna de Juntos por Entre Ríos, con casi el 50% de los votos, que fue, te escuchaba charlando con Gainza recién, fue Francisco Ascué, en el caso de la ciudad, ¿no? Y no la tiene fácil, no la tiene fácil el peronismo en octubre. La sumatoria de Juntos por Entre Ríos, ¿iguala, equipara los votos del peronismo en la ciudad? No, te tiro números generales redondos porque no lo tengo con precisión. Viste que a la página no te muestra esos porcentajes, los tenemos que calcular a mano. Por eso estaba con la calculadora terminando de repasar algunos números. Pero en líneas generales, a grandes rasgos, hay unos 10 puntos de diferencia arriba del peronismo frente a la interna de Juntos por Entre Ríos. Es decir, el peronismo se quedó aproximadamente, te voy a redondear, en un 40% de los votos, quizás un poco más, pero no llegó al 50%. Y Juntos por Entre Ríos, un poquito menos de el 40, el 30 y pico por ciento de los votos. Vamos a redondear que más o menos una idea de 10 puntos de diferencia en votación. Pero no llegó al 50%, que era lo que quería Val. ¿No? Que Val y Bordet tenían como la expectativa de que el peronismo concordiense le aporte el 50% de los votos, y no lo logró, por eso terminó siendo el candidato más votado Francisco Ascué. Claro. Bueno, Val no pudo consolidar tampoco su triunfo en el departamento Paraná, digamos. El departamento Paraná está pintado de amarillo, claramente. Digo, con hombres muy fuertes dentro y elecciones realmente impactantes, no por cantidad de votos, pero sí en términos porcentuales. En Viale fue un 60-30, en Crespo 65-25. Digo, hubo distritos, digamos, donde el triunfo de Juntos por el Cambio fue contundente, insisto con esto, no en términos de volumen, pero sí en términos porcentuales. Lo mismo pasó en Gualeguaychú, y ahí sí nos detenemos en una ciudad, en un departamento importante, con un peso específico importante y con una cantidad de votos que puede llegar a torcer una elección. Digo, los escasos márgenes de Concordia y de Paraná Ciudad, digo, me parece que son los que terminan complicando el panorama a nivel provincial. En Paraná Ciudad, ¿cómo le fue a Val? Te la debo. ¿Viste que estamos todos igual? Sí, porque saqué los de intendencia, para la intendencia 904 votos arriba, Juntos por Entre Ríos, de toda la sumatoria de peronistas. Ganó la alianza, claro. Claro, ganó Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio le sacó 904 votos al peronismo. Ese es el resultado. No. En Concordia ganó el peronismo en cantidad de votos. Ahí estoy viendo en la pantalla que están viendo así las candidaturas de la intendencia de Paraná. Pero bueno, como te decía, por ejemplo, Val en Concordia, en términos de candidato más votado, ganó. Tuvo más votos Adán Val que la alianza, que Juntos por el Cambio. Pero en el departamento no. Claro. Bueno, acá el problema es que la información oficial... la información oficial no discrimina por ciudades también para ver. No es la misma información oficial que solíamos tener con antelación. Antes lo teníamos al candidato distrito por distrito. Vos podías saber hasta cómo había salido Val en Viale, por ejemplo. Y hoy eso no lo tenés las autoridades locales, las municipales, pero no tenés el dato como información oficial de distrito por distrito del candidato a gobernador. Hay una pestañita que después te la paso por privado, donde se puede empezar a chequear algo de esos datos, pero están empezando a cargarse, ¿viste? Es como, están ocultos. Por supuesto. Pero bueno, a mí me parece que como síntesis de esto que pasó ayer en Entre Ríos, que se hablaba de la importancia de los cuatro distritos, que son Paraná, Concordia, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay, para que el peronismo tenga un poquito de aire, bueno, quedaron pintados de amarillo. Sí. Y sobre todo pensando también en el gran desempeño que tuvo Milei en la provincia, ¿no? A pesar de que no fue una de las 16 en donde ganó,
En Concordia, por ejemplo, el candidato fue el cuarto más votado. Claro. Con un interesante caudal de votos. Es decir, que eso le resta Sí, también. Paraná el tercero. El tercero, bueno. El tercero incluso por sobre una muy buena performance del segundo más votado del peronismo, que es el hombre del solanismo, Gustavo Guzmán. Claro. Es decir, la verdad que fue para todos una sorpresa lo de la Libertad Avanza. Yo creo que hasta para la Libertad Avanza. En un ratito va a estar Laumann, el candidato a intendente de la ciudad de Paraná, acá en el piso con nosotros, hablando justamente de esta sorpresa. Sí, en Concordia también. En Sí. Concordia, Eduardo Beswick, el precandidato a intendente, tuvo algo más de 5.000 y pico de votos e insisto con esto, fue el cuarto más votado. Para que te des una idea, el más votado fue Ascue, con casi 15.000, te doy números redondos, Sí. con casi 15.000, y Giano y Gay se disputaban con 85 votos de diferencia cada uno entre 11.100 y 11.100 y pico el otro. Uh-huh. Es decir, que estos casi 6.000 de Beswick, que son un poco la mitad del más votado en el peronismo, tratándose de un candidato que, igual que me imagino que Laumann y que muchos, que Romero en Gualeguaychú, que también le fue bien, candidatos que prácticamente no hicieron campaña. No hicieron campaña. Prácticamente no hicieron campaña, o sea, todos los votos son de Milei, claramente, ¿no? Y este fenómeno que hablábamos y que analizábamos tanto antes de las elecciones, bueno, ¿cómo será una elección en donde Milei arrastre, donde aparezca finalmente? Bueno, finalmente nos dejó a todos en shock porque la tormenta Milei fue arrasadora, mucho más de lo que esperábamos, ¿no? Quizás nos preparábamos para una lluviecita y terminó cayendo granizo. Sí. Y ahora la pregunta es, ¿qué va a pasar en los territorios si los precandidatos a intendente, ahora los candidatos a intendente, hacen campaña? ¿Lo mismo pasa con Sebastián Echeverre? Si los de Libertad Avanza, si hacen campaña, decís, sí. ¿Y qué puede pasar? Que Milei gane, que pase al balotaje, era algo que estábamos en duda, ¿no? Algo que no se daba por descontado. Y ahora la pregunta ¿es posible un balotaje Milei-Bullrich en noviembre? Sí. ¿Estamos preparados para eso? ¿No? O sea, nadie se quería imaginar un escenario de esas características, ni siquiera lo planteaban las encuestas, los relevamientos de opinión. De cualquier manera, ayer mi percepción, mi sensación, y seguramente la tuya también, Sergio, y la de muchas personas, era cualquier resultado nos parecía posible. Uh-huh. Era tan incierta esta elección, sí. pero aún así este shock electoral de Milei nos resulta todavía difícil de digerir, ¿no? Sobre todo por las características que tiene el candidato, ¿no? Y yo me preguntaba esto también hoy en la radio, hace un ratito. Las personas que votaron a Milei, el 30% de todo el país que votó a Milei, más allá del perfil, si son millennials, centennials, viejos, jóvenes, hombres, mujeres, ese 30%, ¿realmente escuchó lo que Milei dijo todo este tiempo? ¿O realmente es el voto en estado más puro? Es un de al resto no los quiero ver nunca más. Me parece que pasa por ahí, que realmente no hay un voto a las propuestas, porque dicen, ay, ¿cómo el 30% quiere vender órganos, quiere vender hijos, quiere... El 30% evidentemente lo que quiere es no verte nunca más a la clase política, entonces ahí está el peligro. Laura, te agradezco muchísimo la generosidad de habernos atendido y acá ya veo acá la sorpresa de la ciudad, a Andrés Laumann, que llegó, así que si te quedás prendida a la sintonía de Vorterix Litoral desde Concordia, vas a poder escuchar a una de las sorpresas. Y quien fuera sorpresa en la elección anterior, ahora con un desempeño no tan claro, pero con alguna denuncia dando vueltas también, Armando Sánchez, acá en la ciudad de Paraná. Así que hoy pasan todos los candidatos menos los del oficialismo. No sé sí, hoy a la mañana acá en Concordia no hubo manera, por ejemplo, de hablar con Ángel Giano, ni con Armando Gay, ni con Alfredo Fracolini. Estaban todos durmiendo, me parece. Pero bueno, sí hablamos con Ascue, hablamos con la segunda de Giano, algunas voces aparecieron. Laura, por el tiempo, gracias. Seguiremos en contacto porque queda mucha tela por cortar todavía, ¿no?